Saludos hermanos, bendiciones, espero que estén bien. Lo que quiero compartir con ustedes hoy tiene que ver con la condición en la que se está dirigiendo el mundo, a la cual nos estamos acercando, ¿no? De a poco, una condición de casi completa oscuridad. El título del tema de hoy es La luz brilla en la oscuridad, y este fue el lema que usaron los valdenses, un pueblo perseguido durante la Edad Media y justamente durante la edad más oscura de la humanidad, ¿sí? Ellos tenían un lema escrito en latín que era Lux lucet in tenebris, la luz brilla en la oscuridad, y el logo o el dibujo que ellos tenían, digamos, que representaba a su iglesia, que la tienen hasta el día de hoy, es una Biblia abierta con una vela encendida, ¿no? Representando, ¿no?, a la Biblia como la luz que alumbra en la oscuridad, basado en el Evangelio de Juan, capítulo 1, que es uno de los textos que vamos a leer en esta ocasión. Y yo meditaba en esta semana de cómo cada día nos vamos acercando un poquito más a una nueva edad media, a una nueva edad oscura. Y esto puede producir diferentes sentimientos en nosotros, ¿no? Algunos quizá de desesperación, algunos quizá de temor, pero el sentimiento o lo que debería producir en nosotros es algo muy distinto. ¿Por qué? Porque Dios va a hacer que este mensaje de salvación dé la vuelta al mundo en el momento de mayor oscuridad. ¿Y por qué va a pasar esto? Bueno, ustedes se darán cuenta, ¿no? Que cuando nosotros adornamos nuestra casa, si ponemos unas luces, vieron que ahora vienen lucecitas para poner en las casas, o ponemos un farol, o ponemos algo para adornar nuestra casa, eso no se aprecia. Podemos encender todas las luces, pero no se aprecia hasta que baja el sol, se pone de noche, y ahí se empiezan a ver las luces, ¿no? Se empiezan a ver si pusimos un farol, si pusimos una vela, un candelabro, o lo que fuera. La luz brilla más cuando todo está oscuro. Y esto debería a nosotros inspirarnos fortaleza y ánimo más que desánimo, porque sin duda estamos yendo hacia una edad oscura. Yo meditaba durante la semana de cómo en la Edad Media había mucha superstición, había muchas creencias, ¿no?, absurdas, ¿sí? Se creía en el tema del purgatorio, se hacían peregrinaciones, bueno, todo lo que sabemos que hacía la Iglesia Católica para dominar a las almas, ¿no?, a través de las supersticiones, y se vivía en un constante absurdo, habían mitos, leyendas, creencias de lo más descabelladas, y la gente las creía porque vivían en una época de oscuridad. La Biblia no estaba, la Biblia no iluminaba las conciencias. Entonces había muchas cosas realmente absurdas. Y hoy día estamos entrando en una edad oscura también porque nosotros estamos viendo por televisión o por redes sociales debates para ver si una mujer o si un hombre puede quedar embarazado o no. Se está debatiendo eso. Se está debatiendo qué significa ser una mujer. Se están cambiando las palabras, ¿no? En vez de usar la palabra madre, como tiene una connotación absoluta la palabra madre, entonces se quiere reemplazar esa palabra por persona gestante, ¿sí? O cosas por el estilo. Estamos entrando en una oscuridad, en un tiempo de absurdo, donde ese absurdo llegó al punto de que nuestros hijos o nuestros niños no tienen claro qué significa ser una mujer, qué significa ser un varón. No tienen claras esas cuestiones más básicas. Entonces, realmente estamos entrando en una época de oscuridad. A la perversión se lo llama diversidad sexual. Pero nosotros durante toda la vida sabíamos que eran perversiones. A la corrupción de menores se le está llamando educación sexual, pero es corrupción de menores. O sea, hablarle a un niño
chiquito acerca de cuestiones sexuales era considerado perversión o corrupción de menores. O sea, eso estaba prohibido que un adulto haga eso. Ahora en las escuelas quieren hacer eso. Quieren que los adultos le hablen a los niños acerca de cuestiones que los niños no están preparados para asumir, ¿sí? Entonces, sabemos que gran parte de los que gobiernan el mundo tienen ese pensamiento y quieren inculcarlo, ¿no? Hasta el punto de quizá más adelante despenalizar la pedofilia y todo ese tipo de cosas, porque son las prácticas de aquellos que bajan la línea, ¿no? Entonces estamos realmente entrando en una edad oscura. Hay cada vez más violencia, cada vez menos respeto hacia los padres, como mencionábamos hace un tiempo, ¿no? Como el tema de honra a tu padre y a tu madre es el mandamiento que apela a las más básicas, a los más básicos principios de respeto, ¿no? Lo último que un criminal o un delincuente termina de despreciar es al padre o a la madre. Sin embargo, ya estamos llegando a esos niveles. Pero, sin duda, cuando comience el tiempo de persecución propiamente dicho, va a ser de un día para otro. No es que vamos a llegar progresivamente, porque todos hoy nos levantamos, abrimos nuestros ojos, no hubo ninguna ley que nos persiga, ni nada por el estilo. Y no es que va a llegar progresivamente a ese momento de persecución, sino que va a ser de un día para otro. Va a ser de un día para otro, como lo fue la crisis que vivimos hace unos años. De un día para otro nosotros no podíamos salir de casa. De un día para otro quizá van a empezar restricciones para aquellos que piensen o que crean en la palabra de Dios de manera literal. Sobre todo, ¿no?, para los que guarden el sábado, honrando a Dios. Van a ser considerados como delincuentes. Ahora, este momento de oscuridad, nos estamos sumiendo en este momento de oscuridad, y es en este momento de oscuridad donde va a empezar a brillar la luz, en medio de la oscuridad con mayor fuerza. Y es lo que debe inspirarnos a nosotros, hermanos, a permanecer firmes. Vamos a leer estos pasajes, ¿no?, que nos hablan de permanecer firmes en medio de las tribulaciones. Nos tiene que inspirar a hablar más seguido acerca de la ley de Dios, que es lo que está siendo pisoteado constantemente por el mundo y por las iglesias. Tenemos que levantar el estandarte ensangrentado, como dice Elena G. White, ¿no? El estandarte ensangrentado del príncipe Emanuel, que significa la sangre de Cristo, ¿no? Y los mandamientos de Dios como nuestro estandarte, como nuestro mensaje, con mayor fuerza, porque el conflicto que vamos a vivir en este tiempo final va a tener relación con los 10 mandamientos, si siguen vigentes o no. Todo tiene que ver con los 10 mandamientos. Entonces, hermanos, la Biblia nos habla de que viene un tiempo de oscuridad, pero es justamente ahí donde más debemos brillar. O sea que, hermanos, no podemos amedrentarnos, no podemos atemorizarnos. Es más, debemos gozarnos de que el contraste va a ser mayor, de que por contraste el mensaje va a llegar a más personas que las que está llegando hoy en día. Si nuestro mensaje hoy en día, que quizá tiene un alcance, en el momento de mayor oscuridad va a tener mayor alcance todavía, ¿sí? Porque la gente va a ver el contraste de manera más patente. Y quisiera invitarlos a leer un pasaje que está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 7 al 17. Habla acerca del tiempo final. En realidad esto se cumplió ya en parte con la aparición del papado, ¿no? Apareció el Papa, cayó el Imperio Romano de Occidente y apareció el Papa como gobernante del mundo, ¿sí? La abominación desoladora, digamos el hombre de pecado. Está en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 7 al 17, y dice así: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio el que ahora lo detiene, y entonces será revelado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Hablando, ¿no?, del hombre de pecado, lo llama aquel inicuo que va a aparecer, ¿sí?, que era el Papa, pero obviamente no iba a ser de corta duración el reinado del Papa, sino que iba a ser hasta la segunda venida de Cristo, ¿sí?
Hasta la segunda venida de Cristo el Papa va a estar. Y eso se ha demostrado de manera increíble, ¿no? Alguien que leyera esta profecía y dijera, bueno, ¿cómo puede ser? Si supiera, ¿no?, que pasaron 2000 años desde la primera venida de Cristo, ¿cómo puede ser que una institución humana como el papado pueda llegar a durar 1500 años? Sin embargo, ahí está. El papado sigue estando, aunque recibió una herida mortal por allá por los años a finales de los 1700. Recibió una herida mortal, pero sigue estando ahí, firme. Y va a estar el Papa hasta la segunda venida de Cristo. ¿Sí? Pero fíjense lo que dice. Aquel inicuo cuya venida será según operación de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos. O sea que van a haber milagros, van a haber prodigios, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Fíjense qué interesante. ¿Quiénes son los que van a caer? En realidad va a caer casi todo el mundo, ¿no? La gran mayoría de los seres humanos van a caer en el engaño, pero van a caer por una razón, por una causa puntual que menciona ahí, porque no recibieron el amor de la verdad. No recibieron el amor de la verdad. Y este punto quisiera destacarlo, hermanos, me parece un punto muy importante. La verdad tiene que ser presentada con amor. La verdad tiene que ser presentada con el espíritu de la verdad. Nosotros como mensajeros de parte de Dios no podemos utilizar la verdad como un arma para herir y para matar a los demás, ¿sí? Sino que la verdad tiene que ser presentada con cariño, con amor, como si fuera para nosotros mismos. Cuánta paciencia tuvo Dios con nosotros durante el tiempo de nuestra ignorancia, ¿no? Pero mucha gente dice que no va a haber aceptado el amor de la verdad para ser salvos, y por causa de esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, antes se complacieron en la injusticia. O sea, esta va a ser la condición del mundo, hermanos. Tristemente, la gran mayoría va a aceptar las mentiras y los engaños de Satanás en este tiempo final, pero ahora nos va a hablar a nosotros. Dice, versículo 13, mas nosotros debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y la fe en la verdad. Tenemos que estar agradecidos, hermanos, de haber sido escogidos para recibir esta verdad, ¿no? Dice, a los cuales os llamó por nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, y este es el llamado, ¿no? Estad firmes, se viene la oscuridad, se viene el tiempo más duro que va a atravesar la iglesia, pero dice, estad firmes y retened la doctrina que os ha sido enseñada, sea por palabra o por carta nuestra, y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y el Dios Padre nuestro, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, consuele vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y acá en la parte final quiero destacar esa parte, ¿no?, que dice que los confirme en toda buena palabra y obra. ¿De qué manera va a brillar la luz? No va a ser solamente por nuestras palabras. Si permanecemos firmes, ¿no?, durante ese tiempo de oscuridad. Si permanecemos firmes, no van a ser solamente nuestras palabras las que van a brillar, sino que van a brillar también nuestras obras. La ley de Dios va a ser exaltada no solamente por nuestros discursos, sino también por nuestra obediencia a la palabra del Señor. La obediencia del pueblo de Dios al cuarto mandamiento va a ser un testimonio poderosísimo que va a brillar en medio de la oscuridad, de las tinieblas del error. La gente va a poder contemplar que hay un pueblo que, a pesar de la amenaza de las multas, a pesar de la amenaza del hambre, a pesar de la amenaza de la discriminación y quizás también la amenaza de la muerte,
está dispuesto a ser fiel a Dios, aunque esto requiera, ¿sí?, perderlo todo. Nuestra obediencia va a ser la luz que va a iluminar en medio de la oscuridad, hermanos, ¿sí? Otro pasaje que quisiera compartir está en 2 de Timoteo, un texto muy conocido, 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5. Voy a leer varios versículos de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Voy a leer del 13 al 17 también. Son varios textos que hablan acerca de la condición del mundo también en el tiempo final, de esta gran oscuridad que se viene y de cómo nosotros como pueblo de Dios somos llamados a brillar, a mantenernos firmes, ¿no? 2 de Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. El 1 al 5 dice así: Sabe también esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Sí? Estamos viviendo ya, entrando de a poquito en esos tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, malagradecidos, sin santidad, sin afecto natural, desleales, calumniadores, incontinentes, crueles, aborrecedores de los que son buenos, traidores, impulsivos, vanidosos, amadores de placeres más que amadores de Dios, teniendo apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ella, a estos evita. Esto era del 1 al 5, ¿no?, de 2 de Timoteo 3. Es importante entender, hermanos, lo hemos mencionado anteriormente, que estos pasajes no se refieren meramente al mundo, sino que se refieren en primera instancia a la iglesia, porque dice que tienen apariencia de piedad, O sea, el amor por la verdad se va a ver enfriado de tal manera que la iglesia va a estar compuesta por meros hipócritas, por gran mayoría de personas egoístas, que no van a brillar obviamente en la oscuridad, que no van a dar el testimonio directo durante el tiempo de la prueba. Pero quiero que marquen una palabra que menciona el versículo 4. Traidores. La iglesia va a estar llena de traidores. Traidores a Cristo y a su palabra, traidores al mensaje de los 3 ángeles, traidores al sábado. Gran parte de los que hoy son profesos guardadores del sábado van a traicionar esta causa para no perder sus bienes materiales o para no perder sus amistades o para no perder su trabajo. Esto va a ser terrible, hermanos. Y bueno, el texto dice, a esto se evita, ¿no? O sea, la iglesia de Dios va a estar separada de la iglesia apóstata. Pero quiero que guarden esa palabra porque la vamos a leer al final, ¿no? Va a estar llena de traidores. Nos van a traicionar la propia iglesia. Hay una profecía de Elena G. White de Primeros Escritos donde ella menciona a los adventistas nominales. Yo sé que esos adventistas nominales son los que rechazaron el sábado durante aquella época, pero Elena G. White, quizá dándole otra aplicación, no lo sé, ella habla del tiempo final. Dice que en el tiempo final los adventistas nominales van a perseguir a los verdaderos guardadores del sábado. Así que acá esta palabra traidores es muy importante, hermanos. Ya se está viendo esto dentro de la iglesia. Muchos adventistas están menospreciando el tema del sábado. Ya hay pastores que dicen que en la tierra nueva o en el cielo no se va a guardar el sábado. Lo estamos viendo, lo estamos escuchando. Con supuestos aires de ser reformadores o de ser transgresores, están empezando a minar los pilares de nuestra fe adventista, atacando los fundamentos del sábado. O sea que no nos extrañe, hermanos, que hayan traidores en el pueblo adventista persiguiendo y entregando a los verdaderos guardadores del sábado. Vamos a leer el versículo 13 al 17 del mismo capítulo 2 de Timoteo 3, del 13 al 17 dice: Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido.
Fíjense, ¿no? Qué importante. Los impíos, los malos, dice que van a seguir continuamente engañando y siendo engañados. ¿Sí? Esto tenemos que tenerlo claro, hermanos. Aquellos que engañan al pueblo, aquellos que están tergiversando el mensaje, que están diluyendo el mensaje, son simplemente instrumentos. Así como aquellos que predican el verdadero evangelio son instrumentos en las manos del Señor, los que están torciendo el mensaje o adulterando el mensaje son instrumentos en las manos de Satanás. Pero es Satanás en definitiva quien está haciendo la obra, a través de seres humanos que se dejan manipular. Ellos van a seguir, dice, de mal en peor. No podemos esperar que las cosas mejoren, porque dice que vamos a ir de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero nosotros, hermanos, dice, persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste. Hermanos, aferrémonos con toda nuestra fuerza a la palabra del Señor, a lo que hemos recibido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda escritura es dada por inspiración de Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia y para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Qué interesante, ¿no? Este pasaje tan conocido que lo hemos utilizado tantas veces para hablar acerca de la importancia de la palabra del Señor, de que toda la Biblia es inspirada por Dios, que toda tenemos que recibirla, que tenemos que ser como niños para recibir la palabra, porque desde la niñez podemos comprender las Sagradas Escrituras. Todo este pasaje está en el contexto del tiempo final, que serán tiempos peligrosos en los cuales las iglesias se van a pervertir al punto de traicionar a Cristo y traicionar a los fieles seguidores de Dios. O sea, qué importante, hermanos, aferrarnos con todas nuestras fuerzas a las promesas de la palabra del Señor. Otro pasaje que quisiera compartir está en Salmos capítulo 119. Creo que este es más bien el texto que inspiró este tema. Salmos 119. Vamos a leer el versículo 124 al 128. Salmo 119 es toda una poesía en favor o exaltando, digamos, la palabra del Señor, la palabra de Dios, ¿no? Ahí está el famoso 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino, ¿sí? En Salmo 119 tiene muchos textos muy hermosos, ¿no? En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es una exaltación constante de la palabra del Señor. Y en el versículo 124 al 128 nos habla del tiempo en el cual deberíamos trabajar aún más y trabajar con más fuerza en favor de la verdad. ¿Cuál es ese tiempo en el cual más deberíamos brillar como iglesia y como pueblo y exaltar la palabra del Señor? Dice así: haz con tu siervo según tu misericordia y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para que sepa tus testimonios. Y fíjense lo que dice el 126. Tiempo es de actuar, oh Jehová, porque han invalidado tu ley. ¡Wow, hermanos! En el tiempo de mayor oscuridad, cuando los seres humanos invaliden la ley de Dios de manera más grotesca, de manera más absurda, cuando ya se ha abandonado el sentido común y los sentimientos de amor más básicos, es el tiempo en el que más debemos actuar. Tiempo es de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. ¡Wow! Esto parece hasta un lema, ¿sí? Un canto de guerra, de batalla para el pueblo del Señor. ¿Cuándo es que más debemos obrar y más debemos trabajar para la obra del Señor? Cuando los hombres invalidan la ley de Dios. Este es el tiempo de actuar. Entonces dice el 127, por tanto amo tus mandamientos más que el oro y más que oro muy puro. Por tanto estimo rectos todos tus preceptos acerca de todas las cosas y aborrezco todo camino de mentira. Hermanos,
en nuestra mente y en nuestro corazón debemos deleitarnos en la ley del Señor. Debemos meditar en ella, para que en nuestra boca, en nuestros actos, en nuestra forma de actuar, en nuestras palabras, en nuestro trato con los demás, seamos un testimonio vivo acerca de la ley del Señor. Hace un tiempo recuerdo que imprimimos los 10 mandamientos y empezamos a regalar los 10 mandamientos. Sé de personas que hace poquito estuve viendo algunas fotos que estuvieron imprimiendo los 10 mandamientos para regalar. Dios puso en mi corazón ahora trabajar en un proyecto donde estoy preparando un material para hablar de este mismo tema, ¿no? De la ley de Dios como el centro del conflicto en el tiempo final. Y todos nuestros esfuerzos, hermanos, tienen que ir dirigidos a eso. Con nuestra voz, con la pluma, con la página impresa, con videos. Hablemos, hermanos, de los mandamientos del Señor, de la ley de Dios. Exaltemos su palabra por encima de las tradiciones, de la falsamente llamada ciencia, etcétera, etcétera. Porque este es el tiempo de actuar. Porque la palabra del Señor es poderosa y no depende de nuestras meras habilidades, aunque Dios nos ha dado habilidades y quiere que las cultivemos. Pero la palabra del Señor es poderosa, es como una espada aguda, que no vuelve vacía, sino que hace su obra. Así que confiemos, hermanos, a la hora de predicar el Evangelio y de esparcir la palabra del Señor. Otro texto que quisiera compartir está en Romanos capítulo 5, versículo 20 y 21. Romanos 5, 20 y 21, hablando acerca de la función que tiene la ley de Dios, ¿no? La ley de Dios tiene la función de mostrarnos el pecado, ¿no? Para que nosotros podamos ir a Cristo. Pero conlleva esta declaración una profecía también acerca del tiempo del fin. Y tiene que ver con esto, ¿no? Que estamos hablando. Acerca del momento de mayor oscuridad. Cuando hay mayor pecado. Cuando el Espíritu de Dios se va retirando de sobre la faz de la tierra. Esta tierra va quedando en oscuridad. Dice Romanos 5, 20 y 21. La ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Qué interesante esto, hermanos. Cuando el pecado abundó, y esto habla de nuestra vida personal, primeramente, ¿no? Cuando nos vimos nosotros pecadores, tuvimos la oportunidad por contraste, de contemplar la luz del Señor, ¿sí? De ver a través de la ley de Dios su perfección, la belleza de su santidad, pero por contraste. Mientras no tuvimos ley, nosotros no vimos nuestra condición, no vimos lo malos que éramos. No teníamos necesidad de un Salvador. Estábamos bien como estábamos. Éramos pecadores y no lo sabíamos. Pero cuando descubrimos el pecado, descubrimos la ley de Dios, que eso mostró nuestro pecado, hermanos, entonces sobreabundó la gracia, porque la gracia pudo hacerse efectiva en nosotros. Ahí clamamos por un Salvador, clamamos por salvación y Dios nos dio su perdón. Donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y esto va a ser también así en el tiempo final. En el momento de mayor oscuridad es cuando más se va a ver la luz de la palabra del Señor y donde más va a llegar el mensaje de salvación a las personas, porque van a ver el mensaje de Dios por contraste, ¿sí? Lo van a ver más brillante que antes. Otro texto está en Juan, capítulo 1, versículos 4 y 5, que es un poco también el título de este tema, ¿no? La luz brilla en la oscuridad. Y esto está hablando acerca de cuando Cristo vino a esta tierra, cuando Jesús se hizo hombre. Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, es justamente el versículo 5, el lema de los valdenses, lux lucet in tenebris, o la luz brilla en la oscuridad, y dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Cuando Cristo vino a esta tierra, vino en el momento de mayor oscuridad. Ustedes saben que la historia no es como se nos ha contado, ¿no? En el evolucionismo plantea, bueno, un momento de ignorancia, ¿no? Están los cavernícolas ahí
inventando la rueda, inventando el fuego, ¿no? Y bueno, al principio se daban con garrotes en la cabeza y cosas así. Ese es el folclore, esa es la tradición, digamos, los cuentos que nos han contado. Y entonces la evolución va así, ¿no? Desde abajo para arriba, ¿no? Y vamos evolucionando así, en un progreso constante. Pero en realidad la historia no es así. La historia es momentos de luz, oscuridad, luz, oscuridad, luz, oscuridad, y así, constantemente fue así, y ahora estamos entrando de nuevo en un periodo de oscuridad. Pero cuando Cristo vino estaba en un periodo de tremenda oscuridad, al punto de que había un endemoniado en cada pueblo, prácticamente, ¿sí? Al punto de que habían tantas supersticiones, tantas prácticas insalubres, que bueno, habían enfermedades como por ejemplo la lepra, que hoy ya prácticamente no se conoce, ¿sí? Entonces hay momentos así, ¿no? De luz y de oscuridad. Igual que la Edad Media. En la Edad Media la gente se moría a los 30 años de todo tipo de enfermedades, porque no había higiene, porque no había conocimiento de la alimentación, no había conocimiento de prácticamente nada de eso. Entonces, siempre es así. Y cuando Cristo vino en un momento de tremenda oscuridad, que es análogo al momento en el cual estamos entrando nosotros previo a la segunda venida de Cristo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros vamos a empezar a ver más personas endemoniadas, ¿sí? Más progreso de más enfermedades, de otro tipo quizá, pero más enfermedades, más degradación, etc. ¿Sí? Nosotros estamos entrando en ese periodo de oscuridad. Y dice que la luz en las tinieblas resplandece. Jesús se hizo claramente visible para todo el mundo de su época. La gente sabía, esa gente que había vivido en gran oscuridad, vieron por primera vez la luz y la reconocieron. Y gran parte de ellos lo rechazaron, dice, ¿no? Dice, más las tinieblas no la comprendieron, pero la luz brilló, hermanos. De la misma manera tiene que pasar con nosotros. Y Jesús lo dice en Mateo 5, versículos 14 al 18, hablando de su iglesia, de su pueblo. Si bien Jesús es la luz del mundo, Él quiere a través de su iglesia, que su iglesia también sea la luz del mundo. Mateo 5, versículos 14 al 18 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende un candil y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y ahora va a decir, ¿no?, de qué manera va a brillar esa luz. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nuestra luz tiene que brillar, hermanos, y nuestras obras tienen que iluminar, nuestras obras de obediencia, ¿no?, a la ley de Dios. Y va a ser justamente el tema del sábado, lo que más va a brillar, lo que más va a convencer a los corazones, porque va a ser la única ley que va a estar penalizada por el Estado, por el gobierno. Aquellos que violen el domingo y sigan obedeciendo el sábado van a ser perseguidos, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Entonces, nuestras obras van a alumbrar, nuestras buenas obras van a ser luz. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo sea cumplido, ¿sí? Por si nos quedan dudas de que las obras que está mencionando acá se refieren a la ley de Dios o no. Claro que se refieren a la ley de Dios. Dice que alumbren vuestras buenas obras. ¿Y qué obras? Bueno, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. ¿Sí? De esa ley que los cristianos dicen que está abolida, es el cumplimiento y la obediencia a esa ley lo que va a iluminar los corazones de las personas. Y quisiera terminar con una cita del Espíritu y Profecía, que está en Evento de los Últimos Días, página 153, párrafo 5, ¿sí? Que habla justamente acerca de esto. Habla de cómo vamos a tener que, en el momento de mayor oscuridad, brillar con más fuerza. En el momento en que estemos más solos, aferrarnos con más fuerza a Dios.
Porque a veces cuando, hermanos, tenemos la ayuda de los hombres y el apoyo de los seres humanos, es como que dependemos menos de Dios, ¿no? Porque ya tenemos la ayuda humana. Pero cuando falta la ayuda humana, ahí pueden entrar dos cosas: la desesperación, ¿sí? Y la ruina, abandonarnos a Satanás, o aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios. Y hermanos, tenemos que ejercitar esto de aferrarnos con todas nuestras fuerzas a Dios. Porque cuando venga la crisis, si no lo ejercitamos, si no lo practicamos, va a ser difícil que lo logremos. Dice así la sierva del Señor: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, o sea, cuando estén invalidando la ley de Dios, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. Qué interesante, ¿no? Cuando la religión de Cristo sea más menospreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces debe ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. O sea, tenemos que brillar más, hermanos. De hecho, vamos a brillar más. ¿Sí? Dice: el permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone. El pelear las batallas del Señor, cuando los campeones sean pocos. Esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Fíjense, hermanos, nuevamente la palabra traición. A mí me encanta esta cita porque menciona varias cosas, ¿no? Vamos a obtener calor de la frialdad de los demás. ¿Qué es la frialdad? La indiferencia, ¿no? No hay compasión, no hay sentimientos de amor, las personas se vuelven frías. Dice que vamos a obtener valor de la cobardía de los demás. La cobardía. No se habla mucho de esto, hermanos, pero la Biblia habla en contra de la cobardía. Los cobardes no van a heredar el reino de los cielos. ¿Sí? Esto es muy interesante. Y después dice que tenemos que sacar lealtad de su traición. Que de hecho la traición y la cobardía van de la mano, ¿no? Justamente los que traicionan son aquellos que son cobardes, que no están dispuestos a pagar el precio, que no están dispuestos a sufrir por Cristo. ¿Sí? Entonces, en ese momento de mayor oscuridad es cuando la iglesia más va a brillar. Lux lucet in tenebris. La luz brilla en la oscuridad. Esto está en Evento de los Últimos Días, página 153, párrafo 5. Y nada, hermanos, simplemente alentarlos que cuando veamos que cada vez se va haciendo más oscuro el panorama, que cada vez hay más corrupción, que cada vez es más invalidada la ley de Dios, es el tiempo en el cual más debemos predicar el Evangelio, que más debemos exaltar la ley de Dios, que más debemos presentar el mensaje, porque la gente va a poder ver el contraste, va a poder ver las consecuencias de rechazar la ley de Dios, va a poder analizar y ver que tiene más sentido el mensaje de la Biblia que el mensaje de Satanás. Y tenemos que sentirnos más que atemorizados o amedrentados, tenemos que sentirnos motivados. Tiempo es de actuar, Señor, porque han invalidado tu ley. Que Dios les bendiga y que puedan tener un feliz sábado.